Hola, hola, estimados y apreciados estudiantes. El día de hoy he diseñado el siguiente video con la intención de que puedan complementar un poco lo aprendido en el aula de clase. En este video, que lo he llamado una pequeña cápsula matemática, vamos a poner en contexto esas definiciones que hemos venido estudiando en clases, ¿sí? Entonces vamos a realizar el siguiente problema. Entonces miren lo que nos dicen. Me dan tres vectores, un vector A en R3, un vector B en R3 y un vector C en R3. Entonces nos preguntan, determine cuál es la norma entre el producto vectorial entre el vector A y el vector B, ¿sí? Entonces vamos a dar solución a este problema, ¿sí? Todo lo que es la parte teórica que conlleva a la aplicación de este problema, todo lo debemos saber identificar. Por ejemplo, en qué consiste la norma, en qué consiste el producto vectorial. Eso es muy importante que de ya estemos familiarizados con esas notaciones. Recuerde que la norma de un vector se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las componentes del vector elevada al cuadrado. El producto vectorial es desarmar un determinante de orden 3 y lo que genera ese determinante al final es un vector en R3. Entonces, para que podamos entrar en contexto, vamos a recordar esas notaciones o esas definiciones. Recordemos que si yo tengo, por ejemplo, dado un vector A cualquiera, digamos un vector A que tiene tres componentes, recuerde que este es un vector que está en R3. Entonces, habíamos definido en algún momento que la norma del vector se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las componentes del vector elevada al cuadrado. ¿Sí? Elevada al cuadrado. Esto es lo que conocemos como la norma del vector A. ¿Sí? La norma del vector A. Además, también habíamos definido el producto vectorial. Recordemos que el producto vectorial entre dos vectores, entre un vector A y un vector B, simplemente nosotros la podemos calcular. Recordemos que esta es la notación y lo podemos calcular haciendo un determinante de orden 3. Recordemos que ese determinante de orden 3, en la primera fila vamos a colocar los vectores en la dirección IJK. Esto siempre va a ser fijo. En la segunda fila vamos a colocar las componentes del vector A. Recordemos que para calcular el producto vectorial entre dos vectores, si yo tengo un vector A que tiene tres componentes, un vector de esta forma, y un vector B que tiene tres componentes, B1, B2, B3, nosotros podemos calcular el producto vectorial entre A y B. Entonces, en la primera fila vamos a colocar los vectores en la dirección IJK, es decir, en la dirección de los vectores unitarios. En la segunda fila vamos a colocar las componentes del vector A. En otro caso sería A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y en la tercera fila vamos a colocar las componentes del vector B, que en otro caso sería B1, B sub 2 y B sub 3. Recordemos también que cuando estamos, esto es lo que conocemos, vamos a poner aquí, esto es lo que conocemos como el producto vectorial entre dos vectores. Y además de eso, recordemos que el producto vectorial entre dos vectores, cuando nosotros lo calculamos, el producto entre dos vectores que van de R3 a R3, el resultado es un vector en R3. ¿Sí? Entonces, partiendo de este recorderis, entonces vamos a dar solución a este problema. Entonces, para eso voy a llevar el ejercicio a la pizarra digital y vamos a encontrar
la solución a este problema. Entonces aquí tengo el ejercicio, miren, ahí lo tenemos. Entonces vamos a dar solución al problema. Entonces vamos a poner aquí solución. Entonces me dan un vector A en R3, me dan un vector B en R3, me dan un vector C en R3. Tengo esas componentes que están definidas allí, pero nos dicen que determine cuál es la norma entre el vector A y el vector B. Entonces para eso vamos a solucionar el problema de la siguiente forma. Primero, antes de calcular la norma, vamos a calcular el producto vectorial. Es lo primero que debemos hacer. Luego, cuando ya yo tenga el vector que nos genera el producto vectorial, vamos a aplicarle la norma, ¿sí? Y con eso estaríamos solucionando este ejercicio. Entonces vamos a calcular el producto vectorial entre el vector A y el vector B. Esto es igual, entonces veamos qué sale aquí. Entonces, por definición, recuerde que el producto vectorial entre dos vectores es simplemente, vamos a ponerlo aquí, es un determinante de orden 3. En la primera fila vamos a colocar los vectores en la dirección IJK, es decir, en la dirección de los vectores unitarios. Entonces aquí tengo IJK. En la segunda fila vamos a colocar las componentes del vector A. En nuestro caso, miren quién es. Menos 7 cuartos. Aquí vamos a tener 3 cuartos. Y aquí tenemos un cuarto. En la tercera fila vamos a colocar las componentes del vector B. En mi caso, miren quién es el vector B. 13 cuartos menos 17 cuartos, 5 cuartos. Entonces aquí vamos a poner 13 cuartos menos 17 cuartos y aquí vamos a colocar 5 cuartos. Entonces vamos a desarmar este determinante de orden 3. Recuerde que desarmar este determinante de orden 3 es transformar tres determinantes de orden 2 asociados a los vectores IJK. Entonces para eso, miren lo que voy a hacer. Vamos a dejar fija el primer elemento de la primera fila, primera columna. Para eso tengo que eliminar la primera fila y debemos eliminar la primera columna. Entonces aquí me sale un vector, vamos a poner aquí me va a salir un vector de orden, me va a salir un determinante, vamos a poner aquí un determinante de orden 2 asociado al vector I. Ese vector, o perdón, ese determinante sería el siguiente. Entonces, si nosotros eliminamos, vamos a ver, si nosotros eliminamos la primera fila y la primera columna, entonces miren lo que nos genera esto. Aquí me queda 3 cuartos, 1 cuarto, menos 17 cuartos, y acá tengo 5 cuartos. Un determinante de orden 2 asociado al vector en la dirección I. Menos, entonces recordemos, ahora lo mismo que hice con I lo vamos a ir haciendo con J. Ahora voy a dejar fijo J eliminando la primera fila y eliminando la segunda columna. Es decir, si yo ahora dejo fijo J, tengo que eliminar la primera fila y tengo que eliminar la segunda columna. Entonces miren lo que nos va a generar aquí. Entonces aquí tengo J veces un determinante de orden 2 para J. Entonces veamos, aquí me va a salir lo siguiente. Entonces ese determinante de orden 2 para J sería eliminando la primera fila y la segunda columna. Entonces aquí me queda 7 cuartos menos 7 cuartos. Aquí me quedaría un cuarto. Aquí me quedaría 13 cuartos. Y aquí me quedaría 5 cuartos. Más cada vez recordemos que ellos se van alternando, ¿no? El I es positivo, el J es negativo, el K es positivo. Esa es una consecuencia del método de los cofactores. Más K veces, miren que acá tengo, vamos a poner aquí K. Entonces para acá también me va a salir un determinante de orden 2.
Ese determinante de orden 2 consiste en, ahora dejando fijo K, quiere decir que eliminamos la primera fila y voy a eliminar la tercera columna. Entonces, veamos qué me genera para acá. Entonces, para acá tenemos menos 7 cuartos, acá tenemos 13 cuartos, acá tenemos 3 cuartos y acá tenemos menos 17 cuartos. Y eso es en la dirección K. Entonces veamos, ahora vamos a resolver esos, miren que ese determinante de orden 3 se transforma en 3 determinantes de orden 2. Ahora vamos a aplicar aquí la definición de cómo se resuelve un determinante de orden 2. Recuerde que un determinante de orden 2 es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces acá tenemos que el producto vectorial entre el vector A y el vector B simplemente va a ser. Entonces acá tenemos la diagonal principal, el producto de la diagonal principal. Entonces acá tenemos 3 cuartos por 5 cuartos. El producto, recuerde que ese es un producto. Recuerde que el producto entre fracciones, entre dos fracciones que están dadas de esta forma, simplemente consiste en hacer el producto numerador a numerador, denominador a denominador. Teniendo en cuenta esto, entonces, la diagonal principal sería 3 cuartos por 5 cuartos. 3 cuartos por 5 cuartos es lo mismo que hacer 15 sobre 16 avos. Acá tengo 15 sobre 16 avos. Miren que se multiplica 3 por 5, 15, 4 por 4, 16. Menos el producto de la diagonal secundaria. Pero miren que el producto de la diagonal secundaria sería menos, cuando hacemos el producto entre la diagonal secundaria, esto yo puedo poner que esto es igual a menos 17 sobre 16 avos. Y todo esto en la dirección Y. Menos, ahora lo mismo que hice para I, lo hacemos para J y para acá. Entonces, mire lo que va a salir aquí. Para J, nuevamente hacemos el producto de la diagonal principal. Pero miren que el producto de la diagonal principal sería menos 7 cuartos por 5 cuartos. Eso es lo mismo que hacer menos 35 sobre 16. Entonces vamos a poner aquí menos 35 sobre 16 avo menos la diagonal secundaria. Pero miren que la diagonal secundaria es hacer un cuarto por 3 cuartos. Eso es lo mismo que hacer 13 sobre 16. Vamos aquí, 13 sobre 16 avos. Y eso sería en la dirección J. Más, cada veces, primero vamos a hacer acá el producto de la diagonal principal, que sería menos 7 cuartos por menos 17 cuartos. Menos por menos daría más. O sea que el producto de la diagonal principal aquí sería 7 por 17. Pero 7 por 17, eso es lo mismo que hacer, el producto 7 por 17 es lo mismo que hacer 119. Pero 119 positivo. O sea, aquí me quedaría 119 sobre 16 avo menos el producto de la diagonal secundaria. Pero miren que la diagonal secundaria es 13 cuartos por 3 cuartos. Es lo mismo que hacer 39, 13 por 3 da 39 sobre 16 avo. Y eso sería en la dirección K. Entonces, el producto vectorial entre el vector A y el vector B en realidad va a ser lo siguiente. 15 sobre 16, vamos a poner aquí 15 sobre 16, aquí aplicamos la ley de los signos, menos por menos daría más. O sea, esto lo mismo va a ser 17 sobre 16 en la dirección Y. Menos, acá tenemos menos 35 menos 13, eso es lo mismo que tener menos 48. O sea que aquí me da menos 48 sobre 16 en la dirección J, más 119 sobre 16 menos 39 sobre 16. Miren que todo esto que estoy haciendo es una suma o diferencia entre fracciones homogéneas. Recordemos que las fracciones homogéneas dejamos el mismo denominador y operamos los numeradores. Aquí sería 119 menos 39. Eso es lo mismo que hacer 80 sobre 16 avo. Y eso
en la dirección K. Como no tengo espacio, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Vamos a seguir haciendo esta operación. Miren cómo la voy a hacer. 15 sobre 16 más 17 sobre 16. Esta es una suma entre fracciones homogéneas. Dejamos el mismo denominador y operamos los numeradores. Entonces, esto lo mismo que hacer 32 sobre 16 avos en la dirección Y. Aquí podemos aplicarle los signos. Menos por menos daría más. Aquí me queda 48 sobre 16 en la dirección J. Acá me queda 80, voy a dejarlo textual así como aparece, 80 sobre 16 en la dirección K. Entonces, en una hoja en blanco, vamos a colocar donde hemos llegado. Tengo el producto vectorial entre dos vectores. En nuestro caso, nos dio lo siguiente. 32 sobre 16, vamos a ponerlo aquí, 32 sobre 16 en la dirección Y, 48 sobre 16, 48 sobre 16 en la dirección J, y acá tengo 80 sobre 16, 80 sobre 16 en la dirección K. Esto lo podemos seguir simplificando. El producto vectorial entre A y B, 32 sobre 16 es una división exacta, es lo mismo tener 2i. 48 sobre 16 es una división exacta, es lo mismo tener 3j. Más 80 sobre 16, eso también es una división exacta, es lo mismo tener 5k. Esto, este es un vector, recuerde que este es un vector en R3. Yo lo puedo dejar así o lo puedo escribir también así, también es válido, ¿no? Esto es lo mismo que hacer 2, 3, 5. Y este es un vector en R3. ¿Sí? Entonces, hemos encontrado el producto vectorial entre A y B, que ya sabemos que eso es como consecuencia un vector en R3. Ahora, como en el ejercicio nos piden que una vez que usted tenga el producto vectorial, lo que nos preguntan es que encontremos cuál es la norma de ese producto vectorial. Entonces veamos. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que el producto vectorial entre el vector A y el vector B nos dio 2, 3, 5. Ahora vamos a sacar la norma de ese vector. Es decir, la norma del el producto vectorial, la norma entre el producto vectorial, por definición, sería, bueno, primero sería la norma de estas componentes. Pero por definición, esto que está aquí se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las componentes elevada al cuadrado. Entonces acá tenemos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Pero esto que está aquí es igual a la raíz cuadrada de 2 a la 2 sería 4, 3 a la 2 sería 9 y 5 a la 2 sería 25. O sea que esto que está aquí sería 4 más 9 más 25. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa operación 25 más 9 más 4. ¿Sí? Eso sería raíz cuadrada de ¿qué? De 38. Eso quiere decir que la norma entre el producto vectorial A y B es igual a la raíz cuadrada de 38. Y listo, con eso hemos solucionado este problema. Esto que está aquí nos da como resultado la raíz cuadrada de 38. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con eso hemos solucionado nuestro principal problema. Es una consecuencia de aplicar producto vectorial y luego aplicar la norma del vector. ¿Sí? Miren que no es complicado. Al principio parecía un poco difícil porque las componentes eran fracciones, pero miren que eso no fue nada al otro mundo. Al final, el ejercicio se dejó manejar sin problema.
Espero que lo hayan entendido, lo hice lo más detallado posible para que usted lo pudiera comprender de una mejor manera. Hasta luego. Chaito.